Bien, continuamos con la clase. Tenemos aquí una definición de suma y multiplicación por un escalar del conjunto de todas las transformaciones que van de V a W. Supongamos que tenemos dos transformaciones, S y T, que son elementos del conjunto de todas las transformaciones que van de V a W, y lambda es un escalar. La suma, es decir, una nueva definición de suma de dos transformaciones o aplicaciones lineales de S y T, y el producto lambda por T son aplicaciones lineales que también van de B a W y se definen de esta manera. S más T aplicados a V es igual a S de B más T de B, y lambda por T es igual, bueno, aplicados a V es igual a lambda por T de B para todo vector V, elemento de V. Tenemos otra definición, dice que el conjunto de todas las transformaciones lineales que van de V a W es un espacio vectorial con la suma y multiplicación por un escalar, como se define acá. Aquí tendríamos la suma y la multiplicación por un escalar. Nos faltaría que no sea vacío, pero obviamente si está aplicado bajo vectores, es decir, si V y W son subespacios, pues queda más que obvio que el conjunto de todas las transformaciones es un conjunto no vacío. Por lo tanto, con esto se ve que efectivamente es un espacio vectorial. Tenemos otra definición del producto de aplicaciones lineales. Si T es elemento del conjunto de las transformaciones que van de U a V, y S el conjunto de todas las transformaciones que van de V a W, entonces el producto S por T también es elemento de las transformaciones que van ahora de U a W. Fíjense acá, T, su dominio es U, su contradominio es V, S, su dominio es V, fíjense, contradominio y dominio, y su contradominio, el de la transformación S, sería W. Por eso es que al hacer la multiplicación o el producto de estas dos transformaciones, comienza en U y termina en W, y se define la multiplicación, o mejor dicho, el producto, no es multiplicación, es el producto de estas dos transformaciones, se define de esta manera: S por T aplicados a U es igual a S que multiplica o que está aplicado a T de U para todo U elemento de U. Algo que hay que notar es que S por T es la composición usual de dos funciones, que normalmente la composición de funciones la escribimos de esta manera, con esta notación. Pero en este caso es la composición, pero cuando ambas funciones son lineales, porque podríamos hacer una composición en funciones donde alguna no necesariamente tendría que ser lineal las dos, sino que alguna podría ser no lineal. En este caso se define la composición de funciones siempre y cuando las dos sean transformaciones lineales o sean funciones lineales. También, para que tenga sentido esta multiplicación o composición de funciones, como ya veíamos, T mapea en el dominio de S, fíjense. T va de U a V y S va de V a W. Entonces, T mapea hacia acá, hacia el dominio de S. Para que tenga sentido, si esto no pasa, como se puede ver acá en la ilustración, entonces no tendría sentido la multiplicación, digo, el producto o la composición de estas dos funciones. Tenemos un ejemplo, dice que sea T la transformación que va de R2 a P sub 1, donde P sub 1 son los polinomios de grado menor o igual que 1, y S es la transformación de los polinomios de grado menor o igual a 1 a los polinomios de grado menor o igual que 2. Estas son transformaciones lineales y están definidas de la siguiente manera: T, que se aplica
sobre vectores de R2, T de A, B, es igual a más B por X, y S, que se aplica sobre polinomios de grado 1, S de P de X es igual a X por P de X. Esta es la definición de cada una de estas transformaciones. Vamos a encontrar la composición o el producto de estas dos. Entonces tenemos S por T, o la composición de S por T, aplicado al vector 3 menos 2, y también se nos pide encontrar la composición de S con T de cualquier vector AB, elemento de R2. Bueno, entonces vamos a aplicar la definición. Acá S por T aplicado a 3 menos 2, como ya vimos en la diapositiva anterior, esto sería igual a S aplicado a la imagen de T3 menos 2, es decir, a la transformación de este vector bajo T. La transformación de este vector 3 menos 2 bajo T, vamos a aplicar esta definición, sería igual a 3 más 3 más menos, o aquí es un menos, 3 menos 2 por X, y eso quedaría S aplicado a 3 más 3 menos 2, que sería una X, lo que nos queda acá. Y bueno, entonces ahora vamos a aplicar a este polinomio de grado 1, le vamos a aplicar esta transformación. Vamos a usar esta definición. Eso simplemente sería igual a X por el polinomio, es decir, X por 3 más X. Esto es igual a 3X más X cuadrada. Eso es muy simple, o sea, aplicar solamente las definiciones de cada transformación. Y ahora vamos a hacerlo más general. La composición de S con T para cualquier vector A, B. Seguimos la misma receta, por decirlo así. Sería la transformación de A, B, y eso se lo vamos a aplicar a S. O S le vamos a aplicar a lo que obtengamos de acá. Entonces acá vamos a obtener un polinomio de grado 1 o menor que 1. Simplemente estamos aplicando la definición, eso es A más B por X. Y nuevamente ahora vamos a aplicar la definición de esta transformación. Nos transforma a un polinomio de grado 2. ¿Cómo? Multiplicando el polinomio que tenemos acá por X. Entonces tendríamos X por A más B por X. Y esto nos da a X más A más B por X cuadrada. Son ejemplos muy simples, pero vale la pena ver los detalles de todo esto. Acá tenemos otra tarea. Entonces esta sería la primera tarea para el segundo video. Ya en el video anterior se dejaron 3 tareas que tienen que enviarme a mi correo. Para este nuevo video también esta sería la primera tarea, demostrar que si T es una transformación que va de U a V y S es una transformación que va de V a W y son aplicaciones lineales, es decir, las transformaciones son lineales, entonces la composición de S con T que va de U a W, como se puede ver acá, es una aplicación lineal. O sea, hay que demostrar que la composición es una aplicación lineal. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues verificar la aditividad y la homogeneidad. Es lo único que tendrían que hacer. Tenemos acá unas propiedades algebraicas del producto de mapeos lineales. Tenemos la primera tarea que se les pide demostrar que si T es una transformación que va de U a V y S otra que va de V a W y estas son lineales, entonces la composición de estas dos es composición con T que va de U a W, como acá podemos ver, es una aplicación lineal. Se les pide demostrar eso. ¿Qué tienen que hacer? Verificar las dos propiedades, es decir, que la composición
sea aditiva, la propiedad de aditividad y la propiedad de homogeneidad. Si se cumple, entonces con eso terminan para demostrar que es una aplicación lineal. Continuamos. Tenemos acá unas propiedades algebraicas del producto de mapeos lineales. Tenemos la propiedad de asociatividad. Si tenemos tres transformaciones, T sub 1, T sub 2, T sub 3, podemos asociar estas dos primero y luego aplicarlas a T sub 3. Y esto es equivalente a asociar estas dos primeras, estas dos, T sub 2 y T sub 3. Y entonces T sub 1 se aplicaría sobre el producto de estas dos. T sub 1, T sub 2, T sub 3 son aplicaciones lineales y para que tenga sentido esta composición de transformaciones o este producto de transformaciones, T3 tiene que mapear en el dominio de T2 y T2 en el dominio de T sub 1. Esto es importante, ya que recuerden, es como en esta figura. Esta es la transformación T y esta es la transformación S. Y si se dan cuenta en la definición de composición o de producto de dos transformaciones, va hacia acá. Por eso es que S mapea o mejor dicho, T. La composición está escrita de esta manera. Primero se escribe S y luego T. Pero para que tenga sentido, T mapea en el dominio de S. ¿Vale? Y si tuviéramos acá, S mapea en el dominio de la otra composición, o digo, de la otra transformación, si tuviéramos acá. Si pudiéramos dibujar estas transformaciones, T1, T2, T3, primero estaría acá T3, T2 y T1, ¿sale? Por eso es que dice que para que tenga sentido, T3, si esto es T3, mapea en el dominio de T2 y T2 mapea en el dominio de T1. Bueno, eso tiene que suceder para que tenga sentido ese producto de mapeos lineales. También tenemos la propiedad de identidad, esto es que T por I es igual a I por T, y esto es igual a T, es decir, I es la transformación identidad, donde T es elemento del conjunto de todas las transformaciones lineales que van de V a W. Esta primera I es la identidad sobre el mapeo V, ¿sale? Y esta, al aplicarle T, llegamos a su dominio, al dominio de T, se queda W. Entonces esta identidad es la identidad de W, ¿sale? O es la identidad que se mapea sobre W. Bien, tenemos también propiedades distributivas, esto es, si sumamos S1 más S2 y se lo aplicamos a T, es lo mismo que S1 con T más S2 con T. Y también de la misma manera, si tenemos S, multiplica la suma de estas dos transformaciones, es lo mismo que S por T sub 1 más S por T sub 2, donde T sub 1, T sub 2 son elementos del conjunto de todas las transformaciones que van de U a V, S, S1, S2, elementos del conjunto de todas las transformaciones que van de V a W. Y lo mismo, para que tengan sentido estos productos, tiene que pasar esto que se mencionaba acá. Tenemos acá un teorema que nos dice que si T es elemento del conjunto de las transformaciones lineales que van de V a W, esta es una transformación lineal, entonces tiene que suceder estas tres cosas, que T de 0 es igual a 0, nuevamente, este 0 es 0 de V, y este 0 es el 0 de la transformación, o sea, el 0 de W. ¿Cómo pueden visualizar esto? Por ejemplo, si estamos hablando de
R2, por ejemplo, que V fuera R2 y W R3, lo que estaría pasando es que este 0 tendría dos componentes y al aplicarle la transformación tendríamos un 0 también, pero de 3 componentes, si W fuera de R3. Por eso es que no son los mismos, aunque son ceros, no son los mismos ceros. 0 de V y 0 de W. Bueno, eso tendría que pasar. También tendría que pasar que T de menos B es igual a menos T de V, donde V es elemento de B, es decir, es un vector. También tiene que pasar esto, T de U menos B es igual a T de U menos T de B, donde estos dos, U y V, son vectores. Bueno, para probar esto no es tan complicado. La primera es la transformación 0, que ya se probó, que aquí dice que en la diapositiva 3, si quieren checarlo. Esto ya se demostró entonces, eso es cierto. El inciso B, para esto dice sea B minúscula elemento de B, es decir, un vector. Tenemos que T de 0 sería lo mismo que T de B más menos B. Recordemos que si estamos trabajando sobre espacios vectoriales, esto es cierto, este sería el elemento simétrico o identidad aditiva, ¿vale? Más B más menos B, esto es 0, por eso es que T de 0, lo mismo que esto, pero esto lo podemos escribir dado que T es lineal, como lo menciona, esa es nuestra premisa, entonces esto sería igual a T de B más T de menos B, pero como dice acá, T de 0 es 0, bueno, por el inciso A, el que también ya se demostró en la diapositiva 3, está la demostración. Entonces, T de 0 es igual a 0, entonces eso quiere decir que T de B más T de menos B tiene que ser igual a 0. Y si esto es igual a 0, entonces T de menos B es igual a, si pasamos esto de este lado, o restamos a ambos lados menos T de B, nos quedaría que T de menos B es igual a menos T de B, como queríamos demostrar. Bueno, y para el inciso C, T de U menos B, acá esto sería igual a T de U más menos 1 por B. También acá esto es cierto porque U y V son vectores de B, es decir, de un espacio vectorial. Si estos vectores no fueran elementos de un espacio vectorial, habría que mostrar que esto es cierto. Esto se cumple siempre y cuando, o sea que el poder escribir como T de U más menos 1 por B se cumple si solo si estamos trabajando sobre espacios vectoriales. Bueno, entonces, dada esa nota, seguimos, entonces esto nos quedaría, y como T es lineal, nos quedaría T de U más, y esto sería un escalar, también al ser T lineal, entonces sale, nos quedaría menos 1 por T de B. Entonces, con esto nos queda T de U menos T de B, como queríamos mostrar. Tenemos ahora unas definiciones muy importantes, ya que es el tema principal de esta clase. Sea T elemento del conjunto de todas las transformaciones lineales que van de V a W, entonces se define el espacio nulo, también se le suele llamar el núcleo de la transformación, el kernel de la transformación, y bueno, pueden encontrar en otros textos varias definiciones. Entonces acá yo lo estoy denotando como null de T, del inglés de nulo, del espacio nulo, del espacio cero, ¿sale? Pero también ustedes podrán encontrar el núcleo o el ker de T. Vamos a estar hablando de lo mismo. Bueno,
El espacio nulo, que aquí lo estoy denotando así, es el subconjunto de B que consiste de todos los vectores de T que mapean a 0. Es decir, esta es la definición. El núcleo de T o el espacio nulo de T es igual a B, elemento de B, es decir, un vector elemento de B, tal que T de B es igual a 0. Con esto nosotros nos vamos a apoyar para encontrar el núcleo o el espacio nulo de una transformación T. Va a ser los vectores que cumplen esta condición, que al aplicarles T, pues tenemos el vector 0. Otra definición, el rango o imagen. Entonces aquí también, al igual que acá, ustedes podrán encontrar que el rango también se le llama la imagen de nuestra transformación. Es el subconjunto de W, dado que si es en la imagen, estamos en la imagen o en el contradominio de la transformación. Entonces es un subconjunto de W que consiste de los vectores que son imagen bajo T. Es decir, al aplicar T a un vector, pues vamos a obtener la imagen. Esto sería la imagen. Entonces, la imagen de la transformación o el rango de la transformación son todos los vectores imagen bajo T. Entonces, esta definición nos va a servir para hallar el rango o imagen de nuestra transformación. Bien, continuamos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Dice que sean B y W espacios vectoriales y sea I la transformación que va de V a W y T sub 0 la transformación que va también de V a W. Las dos son transformaciones, bueno, esta sería la transformación identidad y esta sería la transformación 0. Entonces, se nos pide, bueno, aquí estamos viendo que I de B es igual a B, pues es la definición de transformación identidad. Es decir, si tenemos un vector, al aplicarle la transformación identidad, pues simplemente va a ser el mismo vector. Claro, ustedes dirán, si va de V a W, este sería un vector, pero ahora en W. Entonces, ¿qué pasó con el vector? Bueno, más adelante veremos que físicamente, al aplicarle la transformación identidad a un vector, físicamente el vector no cambia. No tiene por qué cambiar. Lo que cambia en todo caso serían las coordenadas de ese vector. Es decir, si nosotros tenemos un sistema de referencia X y si este se le aplica una transformación, puede ser una transformación de rotación, también veíamos ese ejemplo, entonces lo que va a pasar es que el vector va a seguir estando, o el punto no va a cambiar. Lo que van a cambiar son sus vectores, va a cambiar el punto de referencia, entonces el punto ahora va a estar escrito de otra manera, no cambia físicamente el vector, simplemente sus coordenadas o sus componentes van a cambiar. Esto es importante mencionarlo porque lo veremos más adelante y lo usaremos. Bien, bueno, acá continuamos. Entonces, la transformación identidad I de B es igual a B, donde esta B es elemento de B y esta B es B de W. Entonces, vamos a calcular el espacio nulo de la transformación identidad. ¿Quién sería el espacio nulo o el núcleo de la transformación identidad? De acuerdo a la definición, son los vectores B, elementos del espacio vectorial V, tales que I de B, es decir, al aplicar la transformación, sean iguales a 0. Y como es la transformación identidad, ¿quién sería ese vector? O sea, esto es por la definición del núcleo. I de B tiene que ser igual a 0, pero I de B sabemos que por definición I de B es igual a B, entonces este vector tiene que ser 0. Por eso es que el núcleo
o el espacio nulo de la transformación identidad es el 0. Ahora calculamos el rango o la imagen de nuestra transformación identidad y de acuerdo a la definición esto es igual a I de B solamente. Y otra vez de la definición de transformación identidad I de B es igual a B, es decir, I de B pues van a ser los vectores B elementos de B, es decir, la imagen o el rango de la transformación identidad es todo B, ¿vale? Si aplicamos I de B es igual a B, entonces nos manda otra vez a B. Ojo, entonces, núcleo de la transformación identidad, el vector 0. Imagen de la transformación identidad, todo B. Ahora veamos qué pasa con la transformación 0. T de 0, T sub 0 aplicado a B es igual a 0. Que esa es la definición de transformación 0. Veamos cuál sería el núcleo de esta transformación, de la transformación 0. Tomemos un vector B, elemento del espacio vectorial B. Entonces, de acuerdo a la definición, T sub 0 de B es igual a 0. Esta es la definición del núcleo o espacio nulo de una transformación. Y nuevamente, T de 0 aplicado a B igual a 0, pero la transformación es la transformación 0, ¿quién sería? Entonces, todos los vectores de B siempre van a ser, o sea, siempre su imagen siempre va a ser 0, no importa qué B tomemos, elemento de este espacio vectorial, porque la transformación ya se definió así. T de 0, T0 de B es igual a 0. Entonces, el núcleo o la imagen de la transformación 0 es todo B. Veamos ahora quién sería la imagen de la transformación 0, la imagen o el rango de la transformación 0. Por definición, eso es igual a T0 de B. Y otra vez, T0 de B, ¿quién es? De acuerdo a la definición, siempre es 0. Esto sería la imagen de T0 de B. Siempre es 0. Entonces, el rango o la imagen de la transformación 0 es 0. Este primer ejemplo es interesante porque son transformaciones extremas, por decirlo así. En la transformación identidad, en el núcleo solamente tenemos al 0 y en la imagen de la transformación identidad tenemos a todo B. Y al revés, en la transformación 0, en el núcleo tenemos a todo B. Y en el rango o la imagen tenemos solamente a 0. Continuemos con los ejemplos. Tenemos la transformación T que va de R3 a R2, una transformación lineal, y está definida de la siguiente manera. T de X, Y, Z, es decir, de un vector de R3, nos lo manda un vector de R2 igual a X menos Y, 2Z. Se nos pide calcular el espacio nulo o el núcleo de la transformación y el rango o imagen de nuestra transformación. Bien, vayamos hacia eso. El núcleo de la transformación, por definición, es el vector X, Y, Z, elemento de R3, tal que al aplicarle la transformación nos manda al vector 0 de R2 en este caso. Bien, la transformación de este vector de R3, de acuerdo a la definición, es igual a X menos Y, 2Z. Y esto sería igual al vector de R2, 0,0. Para que esto sea cierto, X menos Y es igual a 0, implica que X es igual a Y. Y 2 veces Z igual a 0, implica que Z es igual a 0. Entonces, el núcleo de la transformación son los vectores de este estilo, X, X, 0, es decir, las dos primeras componentes son iguales y la tercera pues es 0, donde X es elemento de los reales. Calculemos ahora el rango o la imagen de esta transformación. Nuevamente, por definición,
el rango o la imagen solamente es aplicar la transformación y todos los vectores que obtengamos de la transformación pues son los que van a generar nuestro rango. Entonces son los vectores de este estilo, x menos y, 2 veces z, elementos de R2. Y acá, bueno, ya no lo escribí, pero vectores de este estilo generan a R2. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que puede un vector de este estilo generar a R2? De acuerdo a nuestras clases pasadas o al capítulo 1, necesitamos dos vectores. Bueno, x menos y es un número finalmente, 2 veces z también. Nosotros podríamos aquí igualarlo, esto sería igual a x menos y por el vector 1, 0 más 2 veces z por el vector 0, 1, es decir, una combinación lineal de los vectores 1, 0 y 0, 1. Y recordemos que combinaciones lineales de esos dos vectores pues generan todo R2 y esos son los vectores base de hecho de R2. Por eso es que la imagen en este caso de esta transformación es todo R2. Vayamos hacia otro ejemplo. Acá nuestra transformación T va de R3 a R3 y está definida de la siguiente manera. T de x, y, z es igual a x, y, 0. A esta transformación se le llama operador de proyección. ¿Por qué? Si tenemos un vector en 3 dimensiones, al aplicarle la transformación solamente nos quedamos con la componente x y la componente y. Y la componente en z la hacemos 0, es decir, nos refleja ese vector en el plano x, y. Por eso se le llama operador de proyección. Bueno, se nos pide calcular la imagen de este operador y el rango, digo el espacio nulo o el núcleo de la transformación y el rango o imagen de esta. El núcleo de la transformación son los vectores x, y, z, elementos de R3, tales que al aplicar la transformación obtenemos el vector 0, 0, 0. ¿Por qué 0, 0, 0? Porque estamos ahora de R3 a R3. Bueno, entonces acá aplicando la definición de la transformación de x, y, z solamente sería x, y, 0 y eso lo igualamos a 0, quiere decir que x es igual a 0, y es igual a 0 y la z pues puede ser cualquier cosa, pero porque al aplicar la transformación siempre va a ser 0. Por lo tanto, el núcleo de la transformación son los vectores x, y, z tales que x es igual a y igual a 0 y z es elemento de los reales. Estos serían los vectores que van a cumplir que al aplicarles la transformación pues siempre nos dé 0. Por eso es que x y y tienen que ser igual a 0, z no importa porque de acuerdo a la definición de la transformación pues siempre será 0. Y bueno, el núcleo es el eje z. Si x igual a y igual a 0, z elemento de los reales, entonces el núcleo es todo el eje z. Calculemos el rango, sería solamente la transformación de un vector x, y, z, de acuerdo a las definiciones, x, y, 0, y si se dan cuenta, otra vez, los vectores de este estilo ahora son, la condición es que z, la tercera componente, sea igual a 0, es decir, son los vectores que están en el plano, es decir, el rango o la imagen de esta transformación es el plano x y y, o la imagen siempre estaría en el plano x y y. Vamos hacia otro ejemplo. Se nos pide encontrar el kernel o el núcleo y el rango o imagen de la transformación D, que va de los polinomios de grado menor o igual que 3 a los polinomios de grado menor o igual que 2, definido como D de P de X, donde P de X es un polinomio, de P sub 3,
a su derivada. Entonces, tenemos un polinomio de grado 3. Al aplicarle la derivada, pues nos va a mandar a polinomios de grado 2. Calculemos su núcleo o el kernel de esta transformación. Entonces son todos los polinomios de P sub 3, escritos de esta manera: a más bx más cx cuadrada más dx cúbica, elemento de P sub 3, tales que al aplicarle la transformación d sea igual a 0. Bueno, entonces acá no nos queda más que aplicar la derivada. Entonces acá la derivada de a, que es una constante, es 0. La derivada de b por x sería solamente b. La derivada de c por x cuadrada, 2 veces cx. Y la derivada de d por x cúbica, 3dx cuadrada. Sería esto. Y esto lo igualamos a 0. Bueno, para que este polinomio de grado 2 sea igual a 0, lo que tiene que cumplirse es que los coeficientes, es decir, b, 2 veces c, 3 veces d, tiene que ser igual a 0. Y eso es equivalente a que b es igual a c igual a d, y todos ellos iguales a 0. Entonces, si se tiene que cumplir esta condición, lo que nos quedaría es que las soluciones son polinomios de este estilo, donde estos tres coeficientes sean iguales a 0. Si estos tres coeficientes son iguales a 0, esto 0, esto 0, esto 0, lo único que nos queda de un polinomio de grado 3 es el término constante, es decir, el núcleo solamente sería a, elemento de los reales, es decir, el conjunto de todos los polinomios constantes. ¿Vale? Ese sería el núcleo o el kernel de la transformación D. Ahora el rango o la imagen de la transformación D, pues es todos los polinomios que se obtienen al aplicar esta transformación, que al aplicarle, pues ya como lo vimos, de acuerdo a la definición, pues son los polinomios de grado 2. Aplicarle la derivada, pues nos queda esto, y esto es un polinomio de grado 2. Lo podríamos reescribir, b como a sub 0, 2c como a 1, 3d como a 2, para que se vea más rápido esto, que nuestro rango o nuestra imagen es todo el conjunto de polinomios de grado menor o igual que 2. Veamos el siguiente ejemplo. Se nos pide encontrar el espacio nulo y el rango de la transformación S, que va de los polinomios de grado 1 a los reales. Y esta transformación está definida como S de P de X igual a la integral, que va de 0 a 1 de P de X, diferencial de X. Bueno, el núcleo de S, o el espacio nulo de esta transformación S, otra vez por definición, son los polinomios de grado 1, escritos de esta manera, a más bx, tales que al aplicarles la transformación S sean igual a 0, es decir, tales que esta integral sea igual a 0. Realizamos la integral, aquí vamos hacia eso, la integral que va de 0 a 1, la integral de este polinomio nos quedaría a x más b sobre 2 por x cuadrada, evaluada entre 0 y 1. Y eso solamente nos quedaría a más b sobre 2, y esto tendría que ser igual a 0, porque estamos buscando el espacio nulo. Si a más b sobre 2 es igual a 0, entonces lo que nos queda, bueno, que es lo que estoy escribiendo acá, es que a o b, quien sea, a tiene que ser igual a menos b sobre 2. Y entonces los polinomios de grado 1, o sea, este tipo de polinomios se pueden escribir si a es igual a menos b sobre 2 como menos b sobre 2 más b por x, con b elemento de los reales. Y bueno, acá también podríamos escribir como b por menos 1 medio más x. Realmente no
no nos dice más cosas, simplemente estos serían los polinomios que quedan en el núcleo, son polinomios de grado 1. Veamos el rango o la imagen de la transformación S. Y otra vez solamente es aplicar la definición, sería la integral de 0 a 1 de este polinomio. Y bueno, otra vez como arriba nos queda a más b sobre 2. Y a más b sobre 2, pues eso es una escalar, finalmente es una escalar, es una constante. Entonces el rango de la transformación S es todos los reales. Bueno, veamos otro ejemplo más. Se nos pide encontrar también el espacio nulo o el núcleo y el rango o imagen de la transformación T, que va de las matrices de 2 por 2 a matrices de 2 por 2, definida como T de A igual a ATT, es decir, sería como un operador de transposición. Tenemos una matriz cuadrada de 2 por 2, al aplicarle la transformación, lo que nos hace es calcular la matriz transpuesta. Por eso sería un operador de transposición. Calculemos el núcleo o el kernel de esa transformación. De acuerdo a la definición, son todas las matrices, elementos de las matrices de 2 por 2, tales que al aplicarle la transformación A, digo T, nos den igual a 0, que sería este 0, sería el 0 de las matrices de 2 por 2, es decir, una matriz con sus 4 entradas iguales a 0. Bien, aplicamos la definición. P de A es A de T, es igual a 0. Y A de T igual a 0 es lo mismo que la matriz de ceros, con sus 4 componentes iguales a 0. Eso sería el núcleo de esta transformación. Y veamos qué pasa si calculamos ahora el núcleo o el rango de la transformación, pues son todas las matrices transpuestas. Y A de T es elemento también de las matrices de 2 por 2, es decir, la imagen, pues son finalmente otra vez todas las matrices de 2 por 2. A transpuesta genera a las matrices de 2 por 2, por eso es que el rango o la imagen es todas las matrices de 2 por 2. Tenemos un teorema que nos dice que sean B y W espacios vectoriales y T va de B a W, una transformación lineal. Entonces, el espacio nulo o el núcleo de la transformación y el rango o imagen de la transformación son subespacios vectoriales de B y W respectivamente. Viene la prueba que tenemos que mostrar, simplemente si son subespacios de B y W respectivamente. Pues bueno, primero que tienen al cero, es decir, que no son vacíos. Ley de composición interna, tomamos dos elementos, vemos si la suma sigue estando en cada uno de estos conjuntos o subespacios y vemos si la multiplicación por un escalar, ley de composición externa, también está en ese espacio vectorial, que queremos probar que es un subespacio. Es lo que tendríamos que hacer. Bueno, entonces comenzamos con la prueba para no confundirnos. Denotamos como 0 de B al vector 0 del espacio vectorial B y 0 de W al 0 del espacio vectorial W. Bueno, vamos hacia verificar que si el núcleo es un subespacio debe tener al 0. Vemos esto, el T de 0 de B es igual al 0 de W por definición de núcleo de la transformación. Entonces vemos que se cumple, es decir, el 0 de B sí es elemento del núcleo de la transformación. Es lo que checamos acá solamente por definición. Transformación de 0 es igual a 0, quiere decir que 0 sí es parte de este conjunto. Ahora sean X y Y elementos de
este conjunto del núcleo de la transformación y C un escalar. Veamos qué pasa con la suma primero. La transformación de x más y es igual, dado que t es lineal, por la premisa que tenemos acá, entonces podemos escribir esto, t de x más t de y. Pero t de x, como estamos en el espacio nulo o en el núcleo de nuestra transformación, t de x es igual a 0. Bueno, obviamente el 0 de w. Y t de y también es el 0, también es el 0 de w. Entonces 0 de w más 0 de w sigue siendo 0 de w. Y por lo que vemos es que la suma de dos vectores del espacio nulo sigue estando, al aplicar la transformación, sigue estando en el espacio nulo. Ahora veamos qué pasa con la multiplicación por un escalar. La transformación de c por x sería igual a c por la transformación de x. Esto es igual a c y t de x es 0. Entonces 0 de w por c es igual a 0 de w. Por lo tanto, vemos que tanto el 0 como la suma de dos elementos y la multiplicación por un escalar son elementos del núcleo de la transformación o del espacio nulo. Por lo tanto, el espacio nulo o el núcleo de nuestra transformación sí es un subespacio de V. Ahora veamos qué pasa con el rango o la imagen de la transformación T. Por definición, bueno, primero vamos a ver que el 0 también es T. Ahora sí, aplicamos la definición T de 0 de V, pues esto es la transformación 0, sería el 0 de W. Y lo que vemos es que el 0 de W ahora no es el 0 de V, como acá. El 0 de W sí es elemento del rango. ¿Vale? Es la imagen. La imagen de este 0, del 0 de B, es el 0 de W y entonces sí pertenece a ese conjunto que es el rango. Veamos ahora qué pasa con dos elementos, x y y elementos del rango, y C un escalar. Entonces, esto quiere decir que existen dos vectores, v y w, elementos de B, tales que son la imagen, bueno, al aplicarles la transformación, son estos dos vectores, son la imagen de la transformación de estos. T de B es igual a X y T de W igual a Y. Y bueno, si eso es cierto, esto quiere decir que la transformación de B más W, porque T es lineal, nuestra premisa, se puede escribir como T de B más T de W, y otra vez T de B es igual a X y T de W es igual a Y. Entonces acá, ¿cómo lo resolvimos? Si estamos en el rango, deben existir vectores en B, tales que al aplicarles la transformación, su imagen sean estos dos vectores. Eso es cierto y entonces vemos que X más Y, al aplicarles la transformación, sí están en el rango. Bueno, y finalmente veamos la multiplicación por un escalar. La transformación de C por B es igual a C por la transformación de B. O sea, esto es la imagen y sigue estando en la imagen de la transformación T. Así, 0, X más Y y C por X son elementos del rango. Por lo tanto, T es un subespacio de W. Tenemos otro teorema más. Nos dice que sean V y W espacios vectoriales, como en el caso anterior, y T una transformación otra vez que va de B a W, lineal. Y ahora beta, un conjunto de vectores, B sub 1, B sub 2 hasta B sub n, una base del espacio vectorial B. Y entonces, tiene que ocurrir que el rango, o la imagen de la transformación T, es igual al espacio generado
por la transformación de los vectores de esta base. Es decir, es el espacio generado por la transformación de B1, la transformación de B2, hasta la transformación de B sub n. Aquí tenemos la prueba, claramente, la transformación de un B sub i, pues es la imagen de T, es decir, T de BI, donde I corre desde I hasta N, pues es elemento de la imagen. Claro, eso es cierto, eso queda claro. Para cada I, dado que la imagen de T, ya se probó en la diapositiva anterior, es un subespacio, entonces la imagen contiene al conjunto generado por estas transformaciones. ¿Por qué? Porque es un subespacio. Y al ser un subespacio, pues debe estar generado por algún conjunto de vectores. En este caso, ¿por quién? Por las transformaciones de cada uno de estos vectores. Entonces, la imagen contiene al espacio generado de las transformaciones de cada uno de estos. Bueno, aquí lo podemos resumir como el gen de T de beta, perdón. Ahora vamos a suponer que W es elemento de la imagen de T, un vector W minúscula. Esto quiere decir que W tiene que ser la imagen de la transformación de algún vector B. Como dice acá, para algún vector B, elemento de B. Pero como beta es una base, es decir, un conjunto de vectores base del espacio vectorial B, se tiene que B, este vector B, se puede escribir como la combinación lineal de estos vectores, de B1, B2 hasta B sub n, como vemos acá. Suma desde igual a 1 hasta n de A sub i por B sub i. Usando la notación de Einstein, esto nos olvidamos de símbolo sigma, solamente A y B i. Para A1, A2 hasta A sub n, escalares, ¿sale? Estos son escalares. Dado que T es lineal, de eso partimos, entonces ese W es la imagen, como ya habíamos mencionado, de la transformación de ese vector B. Pero este vector B ahora está escrito de esta manera. Estos son constantes y esta es la suma de, bueno, son constantes A1, B1 más A2, B2 y así. Pero podemos nosotros sacar estas constantes y esto estaría multiplicado. Aquí realmente iría una suma, ojo con eso, ¿no? Ahí recordemos que aquí van haciendo sumado. Bueno, es A1, B1 más A2, B2. No es que se pueda sacar así directamente. Por eso acá iría una suma, sería la suma desde igual a 1 hasta n de A sub i por t veces B sub i. ¿Vale? Cuando esto es elemento, nuevamente, son combinaciones lineales de estos vectores base de B, son elementos del espacio generado de las transformaciones de T de beta. O sea, de esto. Este sea aquí va a ser A1 por T de B1 más A2 por T de B2 y así. Entonces son elementos del espacio generado de T de beta. Entonces esto implica que la imagen, ya mostramos acá, que la imagen contiene al espacio generado. Ahora podemos ver que, bueno, con esto que la imagen está en el espacio generado y el espacio generado está en la imagen. Por lo tanto, esto es cierto. Tenemos acá un ejemplo. Nos dice que tenemos la transformación t o la función t que va de los polinomios de grado 2 o menor que 2 a las matrices de 2 por 2. Acá lo puse de forma explícita. Estos dos son espacios vectoriales y están sobre el mismo campo o cuerpo, en este caso sobre los reales. Y esta transformación está definida como t de f de x igual a la matriz de 2 por 2, como f de 1 menos f de 2, 0, 0, f de 0. Dado que beta,
bueno, vamos a, dada esta base, beta, sería una base para los polinomios de grado 2, sería 1x y x cuadrada, es la base estándar o usual. Y entonces vamos a ver qué pasa con el espacio generado. Debemos mostrar que el espacio generado por la transformación de estos vectores es la imagen de la transformación. Entonces el rango de t, de acuerdo al teorema anterior, es el espacio generado de las transformaciones de 1, x y x cuadrado. Entonces esto sería igual al gen de t de 1, t de x, t de x cuadrado. Y bueno, entonces aquí vamos a calcular t de 1, como es el término constante, sería f de 1 y f de 2, es lo mismo porque 1 es una constante, entonces nos quedaría 1 menos 1, aquí nos quedaría un 0, acá otro 0, y aquí f de 0 pues sigue siendo 1, es lo que les decía, porque para 1 pues es un término constante, entonces nos queda esta matriz. Para t de x, ahora sí podemos evaluar, sería f de x igual a 1 menos f de x igual a 2, sí sería 1 menos 2, aquí nuevamente 0, 0, y f de x igual a 0, es 0. Luego tenemos para x, bueno, sí, para x cuadrada, la transformación para x cuadrada sería x cuadrada, bueno, x igual a 1 al cuadrado menos x igual a f de 2, perdón, al cuadrado, 0, 0 y f de 0 al cuadrado. Bueno, sería 0 al cuadrado, 0. Por lo tanto, el espacio generado serían estas matrices, 1 menos 1 es un 0, un 0, un 0, un 1, 1 menos 2 menos 1, 0, 0, 0, 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado, queda menos 3, 0, 0, 0. Entonces la imagen de la transformación dada una base sería el espacio generado por estas dos matrices. Y si nos damos cuenta, bueno, antes acá si se dan cuenta, primero obtuvimos 3 matrices. Entonces el espacio generado acá está formado por 3 matrices, pero podemos ver que, por ejemplo, esta y esta matriz pues, están generadas por una misma. Entonces podemos quitar alguna de estas. Y por eso es que nos quedamos solamente con esta matriz. Y con esta matriz nos podemos quedar con esta y con esta. No pasa nada. ¿Vale? Estas dos son linealmente dependientes, por decirlo así. ¿Vale? O sea, nos podemos quedar solamente con alguna de estas dos. Por eso es que nada más escribimos esta. Entonces estas dos matrices serían una base para el rango de t. Entonces nosotros ya podríamos calcular ahora la dimensión de la imagen de t. Si tenemos dos vectores, dos matrices linealmente independientes, entonces esa sería una base y la dimensión de esta base, que sería la base del rango de t, es igual a 2.